¿Ya? Este es el cross, que es recto. Y ya estamos aquí con un nuevo episodio. El día de hoy le pusimos los guantes a un gran empresario, que es un gran activista, también es ecologista, rescatista, coach, atleta, influencer, padre, esposo y por supuesto amigo. Pero sobre todo es una gran persona, siempre apostando por el bien común. Estamos hablando de Juan Arjona y hoy lo tuvimos contra la malla. Por favor, ponte cómoda o cómodo porque ya comenzamos. Bienvenidos. Señoras y señores, ya estamos aquí en un episodio más de Contra la Malla y el día de hoy, como ustedes ya lo escucharon, tenemos a un activista social perro, runner perro, político perro, para todo perro, el mismísimo empresario perro. Y lo digo en muy buen sentido, al decir perro me refiero a bueno, porque pues, no vaya a ser que se me vaya a ofender a alguien. El mismísimo Juan Arjona en Contra la Malla, mi querido Juan, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Diego, muchas gracias por la invitación y pues aquí agarrando un poquito el aire después de haber practicado unas patadillas. Señoras y señores, ya saben la dinámica de este podcast, es bien sencilla. Primero entrenamos un poquito, eso ya lo hicimos. Ahora, yo no sé ni por dónde empezar con Juan Arjona, porque cuando yo llegué a Coatzacoalcos hace 26 años, tuve el gusto de conocerte como empresario. Después, como empresario, me tocó ver tu etapa que tú llegaste a tener sobrepeso y empezó tu cambio de vida y empezaste a correr. Después de correr, te volviste coach. Y empezaste a mover, no nada más te moviste tú, empezaste a mover a muchísimas almas por el camino de la salud, por el camino de la movilidad, por el camino del no sedentarismo. Vámonos por ahí. De ahí empezaste a figurar mucho y la gente te empezó a mencionar como político. Y tú dijiste no, no y no. De ahí empezó a crecer como que tu comunidad y de repente ya eras como que el influencer de la ciudad. Y yo siempre lo he dicho, para mí un influencer es alguien que realmente influye de una manera positiva. No, para mí no es influencer el que va y recomienda unos tacos, que no está mal, ese es otro tipo de contenido, pero el tema influencer, lo que quiere decir, para mí eres el que cubre completamente y al 100% con todo eso. Entonces, por favor, ponnos en orden. ¿Qué pasó? Porque ¿a qué te dedicas actualmente? Porque sigues siendo empresario, sigues siendo coach, sigues siendo activista, sigues metido en la grilla. Soy rescatista. Eres rescatista. Soy ambientalista. Ambientalista. O sea, vaya. O sea, ponnos en orden. ¿Por dónde empezamos con Juan Arjona? Digo, yo para empezar, soy licenciado administrador de empresas. Ok. Pero bueno, que digo, en cada faceta de mi vida, pues yo creo que el destino, la vida me ha llevado por otros lados donde yo no lo había pensado, ¿no? ¿Ninguno de todo esto que acabo de mencionar fue planeado? Ninguno. O sea, tú en ningún momento tu vida dijiste, voy a ser runner, voy a ser coach, voy a ser político, voy a ser ambientalista. Mira, corredores eran mi hermano era corredor. Un día me dijo, Juan, voy a una carrera, nos escribió a mi hermana, a mis papás, a mí, la carrera es a las 4 de la tarde, y yo digo, claro, voy. ¿Dónde terminan? Ahí en el parque, ¿no? Y claro, me dijo que empezaba a las 4, yo llegué a las 6, era de 5 kilómetros. Ok. Y le digo, bueno, ¿dónde estás? Ya estoy en mi casa. Pues. Okay. Oye, y me dice, oye, ¿pero por qué? Digo, no, 5 kilómetros, pues lo puedes hacer a lo mejor el más rápido en 15 minutos y el más tardado en 45, ¿no? Yo llegué 2 horas después, no tenía ni la remota idea de cuánto tiempo te llevaba echarte 5 kilómetros aunque fueran caminando. 5 kilómetros, entonces, como mencionaste, llegué a tener yo arriba de 100 kilos y empecé caminando. Una vez le dije a mi esposa, yo soy de la vieja escuela aquí de Coatzacoalcos, teníamos un malecón de 2 kilómetros nada más, porque el malecón llegaba hasta Independencia. Ajá, sí, así me tocó. Entonces corríamos de ida y vuelta. Entonces toda mi vida, si yo empezaba a correr, porque empezaba a subir unos kilitos, era correr de Carranza a Independencia y de vuelta y terminaba. Ese era. El día que fui a correr, que ya empecé a bajar un poco de peso, le dije a mi esposa,
Me dice mi esposa, voy a ir a comprar unas cosas y regreso por ti. Y dije, bueno. Entonces fue ella, hice ida y vuelta, hice 4 kilómetros y no llegaba. Y le dije, ¿sabes qué? Le hablé por teléfono, voy a hacer un poquito más. Ok. 500 metros. Sí. Sí, entonces... Pero deja que te interrumpa, y perdón, pero qué maravilla que notaste que te quedaba pila para seguir corriendo. Eso no, pues algo tenía que hacer porque no llegaba. Claro. Entonces le dije, bueno, voy a hacer un poquito más. Okay. Ese poquito más fueron 2 kilómetros más. Y estaba yo que estallaba de ira. Porque le dije, oye, ¿cómo es posible que me dejes aquí? Me habías dicho que tú que ya venías, ya vengo llegando. Estabas armando el pedo en tu casa. Entonces se lo platiqué a mi hermano que era corredor y me dijo, oye Juan, si corres 6, corres 10. Espérate, le digo, no, eso lo hacen los atletas. Sí, tú 10 kilómetros ya pensando en alto rendimiento. No, yo 10 kilómetros jamás llegué a pensar que iba a poder hacer 10 kilómetros. Entonces me dijo él, sí, no, en serio. Entonces me dejó esa semillita de... Sí, ¿cómo está? ¿Será que lo logre? ¿Será que se pueda? Entonces, pues hice los 10, pero ya entonces yo creo que como todo, como el que se compra una bici, se la compra sencilla y después le empiezas a escalar, invertir, ¿no? Pues yo también dije, bueno, ya corro 10, pues la siguiente parada era el medio maratón. Ok. Y ya empecé a entrenar como medio maratón, hice mi primer medio maratón, me fue muy bien en tiempos, o sea, consideraba que yo tenía muy buenos tiempos. Entonces, ¿qué edad tenías? Tenía yo creo que 33 años. Ok. A esa edad tenía, yo me acuerdo porque tenía a mi hijo 3 años, siempre me tomaba fotos, yo tenía sobrepeso, siempre me tomaba fotos y de alguna otra forma el que tiene sobrepeso pues mete la papada cuando hay una foto. Sí, nunca te tomas una foto sin playera, te acomodas atrás. Entonces fui a un balneario y mi esposa me tomó fotos con mi hijo que tenía 3 años y me desconocí. O sea, completamente. Vi una persona con mucho sobrepeso. Una vez subiste esa fotografía a tus redes y ya sé qué fue detonante para decir hasta aquí. Se acabó. Esa foto la puse en el refrigerador y dicen que lo que pegas en el refrigerador es lo que te ayuda a cumplir. Sí. Entonces, ahí partí. Todos los recibos de pago. Entonces, empecé a hacer ejercicio. De hecho, cuando nos tocó conocernos, pues todavía no hacía nada a favor de rescate de animales. Tiempo antes compré un perro. Digo, lo recomendable es adoptarlo, pero bueno, en esos tiempos pues, lo compré. Mi mamá me dijo, hasta que seas responsable de un perro, entonces tráelo a la casa. Y me hice responsable y me cambió la vida el perro. Entonces por ahí empecé. Ok, qué interesante. Empecé a escribir en el diario El Istmo, que me abrió las puertas sin conocerme, sobre concientización sobre las mascotas, sobre los animales, sobre el trato. Estaba la perrera municipal. Y de ahí fue como por ahí conocí a mi esposa, por medio de los perros. Ella había perdido un perrito. Ok. Entonces, ¿Tu esposa también está muy metida en el rollo de rescate y todo eso? Nada. Ni de correr, ni de... Entonces, pero bueno, alguien tiene que trabajar. Sí, claro. Entonces, yo puedo andar rescatando perros, pájaros y todo lo que te has encontrado en la playa. Entonces digo, en verdad le agradezco y la bendigo siempre por soportarme, por todas, digo, porque ando metido en muchas cosas. Digo, a veces me ha tocado hasta rescatar cocodrilos y llevarlos a la casa y decirles, ¿sabes qué? Tengo un cocodrilo. O sea, ¿te has llevado un cocodrilo a tu casa que rescataste? Sí, digo, todo esto se debe hacer, le tienes que hablar a la protección animal y decir, ¿sabes qué? Me encontré un cocodrilo, y pues se los llevas, ¿no? Pero digo, en el momento, pues lo dejas porque están cerradas las oficinas. Sí, claro. Y ese cocodrilo fue liberado en su hábitat natural, ¿no? Pero digo, siempre hablándole a la autoridad. Yo me sentía muy padre porque yo también soy bien perruno y he rescatado muchos perros y yo siempre decía, no, y siempre pongo de ejemplo, cuando rescatas un perro la vida te cambia, pero tú has rescatado cocodrilos. Tecolotes
digo, una infinidad de cosas que me dicen mis hijos, ¿y ahora qué cosa hay ahí adentro? Pero digo... Ya hasta tienes en tu casa un espacio para pero sí es importante, digo, a decir que la vida silvestre, pues hay que tener mucho cuidado, principalmente porque están protegidos. Sí, claro. El que ustedes vean que él pudo rescatar un cocodrilo no quiere decir que tú lo puedas hacer. Entonces, si tú te encuentras un cocodrilo, a Protección Civil directamente. Sí, ¿no? Directamente. No, yo también hablo a Protección Civil. Claro. Si está muy grande, pues ya no, pero está más o menos que lo pueda yo manipular y controlar y principalmente llevarla a la autoridad, sí, o hablarle en ese momento a la autoridad. Decir, ¿sabes qué está esto? Y ya se va y se libera en su hábitat natural. Oye, y esto de empezaste a correr, me imagino que llevándote a correr, pues empezó tu rollo, empezar a rescatar y empezar a meterte con la ecología, sí, y con la fauna y con los animales. Y por ejemplo, yo jamás pensé volverme entrenador tampoco, ¿no? Y una vez me invitaron en un gimnasio que está por aquí cerca de ¿cómo se llama? ¿Cómo Heavy Sports, de mi Templo de Paz. Pero ¿cómo se le llama? Es una academia de artes marciales mixtas. Ok. Entonces, un día me dijeron, oye Juan, mañana hay una clase de pilates. ¿Le entras? Sí. Entonces le dije a mi esposa, oye, mañana voy a entrar a una clase de pilates. Yo ya corría, yo ya hacía pesas. Ok. Yo ya había bajado. Empezabas a ponerte en forma. Y ya había bajado un poco de peso. Entonces me dijeron, voy a entrar a una clase de pilates, es gratis, ¿no? Entonces entré a la clase de pilates, me gustó mucho y me di cuenta que el otro día estaba embarado cuando yo ya hacía pesas. Ok. Entonces dice, ¿sabes qué es lo que sucede? Que bueno, que con el pilates trabajas de manera diferente las fibras musculares y músculos que no trabajabas con las pesas, lo trabajas con el pilates. Me gustó mucho. Entonces empecé a entrar a clases de pilates. El problema fue que dejó de ir el maestro de pilates. Ok. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago, no? Pero yo ya me había aprendido las clases de pilates. Entonces yo les dije a los del gimnasio, ¿puedo hacer mis clases de pilates porque están todos los accesorios? Sí. Entonces yo todos los días hacía pilates, o sea, hacía pesas, hacía mi cardio. Y hacías la rutina de pilates que ya sabías que te dejó el maestro pasado. Y entonces de repente una señora dijo, bueno, ¿y usted qué hace? No, pues hago pilates. ¿Puedo hacer? Sí. Agarro un tapete, tráigalo y si gusta, pues lo hago. Entonces ya tenía mi primera... Tu primera alumna. Y le empezaste a decir, hágala así, hágala así. ¿No? Yo así, usted haga lo que yo hago, ¿no? Entonces, y ya la otra semana ya eran 3, ya eran 5, ya eran 10. Y entonces ya hasta los del gimnasio pensaban que yo ya estaba cobrando. Que ya estabas haciendo tu business. Sí, ya estaba haciendo. No, y entonces, pero y así fue. Entonces alguien, oye Juan, tus clases están padres, ¿por qué no das clases de pilates? Ya dije, bueno, le dije a mi esposa, voy a dar clases de pilates, pero bueno, de alguna otra forma tengo que certificarme. O sea, porque no nada más por el conocimiento. Sí, claro. Están en las manos de los entrenadores, tú lo sabes. Sí, claro. Lo más preciado de cada persona que es su salud. Sí, claro. La integridad de tus atletas. Sí, entonces debes de tener el conocimiento de lo que pueden, lo que no pueden hacer. Una persona que tenga problemas en zona lumbar, en cervicales, asiática, bla, bla, bla. En muchísimas cosas, lo que tienes que llevarlos a ellos para que cumplan sus objetivos, reduciendo el riesgo que vayan a tener una lesión. Y es que aparte en el deporte eso es lo complicado, que cada quien tiene una meta diferente y cada persona es distinta y un objetivo distinto, ¿no? Sí, entonces, y así fue. Pasé de ser licenciado a administración de empresas, a certificarte como coach, a rescatar perritos y después a ser entrenador, primer corredor, después entrenador. ¿Cómo te certificaste? ¿Como entrenador en pilates? ¿Así? Pilates mat se le llama. Pilates mat. Pilates mat. Pilates piso, mat es piso, simplemente sin ningún accesorio y con accesorios, ¿no? Como pelota. Como ya no hago pilates, pero no hago pelota. Y es que aparte ahora como que evolucionó y ahora veo que está muy de moda hacer pilates, pero ahora son como unas camas de madera. Pilates reformer. Eso es lo que veo que es el boom ahorita en todo el país, porque en todos lados hay este tipo de gimnasios. Sí, son un poquito más caros. Ajá, exactamente. Son un poquito más caros. De hecho, más o menos el creador, que se llama Pilates, se apellida Pilates, él
rehabilitó mucha gente después de la guerra. Ok. Y como no podían, como ellos estaban en cama, entonces utilizaba lo que tenía. Lo que tuvieran, si estaban por problema de piernas, le ponía a mover los brazos, la cintura. Entonces ahí nació el Pilates Reforma. Ah, por eso es que están en una cama. En una cama. Ok. Porque nacieron en un hospital. Qué interesante. Entonces, de ahí fue. Digo, de ahí me convertí en entrenador, puse mi centro de acondicionamiento y dije, pues me los voy a llevar a correr. Y como para complementar su entrenamiento. Sin cobrarles, digo, pues ya están ellos, me los llevo, no les cobro. Y así como cuando se me juntaban en la clase de Pilates, pues hay gente que me veía haciendo ejercicio o corriendo y se empezaron a sumar. Éramos 3, éramos 5, se volvieron 10. No, ahora tienes un flotón, o sea, tienes un flotón que parote, porque todos jalan contigo a limpiar la playa, todo lo que haces. O sea, tú mueves una buena comunidad. Entonces, digo, así fue, y así la vida de alguna otra forma me ha llevado por lugares donde jamás pensé que iba a ser o que iba a llegar, ¿no? Fíjate que yo analizo una parte bien interesante de lo que es cómo te ha llevado la vida y cómo te ha llevado tu chamba, que cualquier otra persona, que yo conozco varios, que trato de ponerlos en la misma situación que tú, que una cosa los llevó a la otra, en lo primero que hubieran pensado es en poner un supercentro de pilates y cobrar y transformarlo en negocio inmediatamente. Sin embargo, tú has sabido dividir como que qué parte sí puede ser negocio y qué parte puede ser ayuda, porque a toda la gente que ayudas corriendo en la calle no les cobras nada, todo lo haces gratis. Y cualquiera pensaría, no hombre, ese güey ha de estar haciendo el billete de su vida porque pues, trae un grupo de 70 corredores. Y se podría. Y sin embargo, lo haces gratis. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Juan Arjona es así? ¿Y por qué? O sea, ¿qué es lo que te hace pensar para decir, no les voy a cobrar? Mira, era, por ejemplo, me pasaba, por ejemplo, cuando tenía el centro de acondicionamiento. Hay gente que me llegaba, me vendía productos. Oye, ¿por qué no se los vendes a los que entrenas? Claro. O sea, ven ellos la cantidad de personas, y si yo le digo a alguien que yo estoy entrenando, tú te vas a tomar esto y vas a bajar de peso, me lo va a creer. Claro. Tú te tomas esto y vas a poder correr 21 kilómetros, me lo va a creer. Sí, claro. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Si quieres tú venderlo, véndeselos tú directamente, pero yo no lo puedo vender. Yo no se lo voy a vender, le digo, porque me iba a tocar comisión, no sé por qué, pero digo, era onda que nunca entré, nunca les vendí un suplemento, jamás le vendí un suplemento, yo solamente le vendía lo que era el ejercicio, a los que estaban a mi centro de acondicionamiento, y a los que estaba, como te decía, en el running, empecé porque me gustaba, por el amor que me gustaba, y el que la gente se empezara a dar cuenta, así como yo me empecé a dar cuenta, que cuando rompí mi marca de 4 kilómetros, que desde chavo lo hacía, que nunca pensé llevar, pude hacer 10, pude hacer 21 kilómetros, pude hacer 42 kilómetros. Entonces, que una persona tan ordinaria puede hacer cosas extraordinarias, ¿no? Claro. Entonces, el querer eso, lucrar, que no está mal, pero no, quería que ellos, que no hubieran trasfondo de lo que estaba, que ellos experimentaran que los límites los tenemos realmente en la cabeza, ¿no? Entonces eso era lo que me gustaba que ellos empezaran caminando y terminaran, porque ese es mi programa, de 0 a 21, empiezan caminando y terminan el año corriendo 21 kilómetros. Ese es el programa con Juan Arjona. De 0 a 21. Y hasta la fecha sigue recibiendo gente. O sea, si alguien nos está viendo que esté sentado con sobrepeso y que diga, yo tengo que poder, y que diga, me quiero levantar y quiero empezar, aunque sea a caminar, a lo largo de un año van a poder correr 21 kilómetros. ¿Se puede sumar esa gente o cómo lo manejas? Se puede sumar, trato de manejarlo por periodos, por ¿no? temporadas, digamos. Por temporadas, ¿no? O sea, por ejemplo, normalmente abro con una plática, de cambio de hábitos. Ok. Porque lo que les menciono a ellos, me dicen, ¿cuánto corro?
¿Qué tiempo? Olvídense del tiempo, olvídense la distancia, vengan. Porque lo primero que vamos a construir es el hábito. Claro. Si yo no llego a construir en ellos el hábito, así me corran ellos el primer mes, lleguen a correr 5 kilómetros, si ellos no llegan constantemente, no van a avanzar. Entonces yo avanzo más con gente que me llega y así sean 20 minutos, 30 minutos lo que hagamos, pero que vengan. Entonces, sí, que no falte, entonces que sean constantes. Es el primero, empiezo con una plática, platicamos sobre cambio de hábitos, platicamos las ventajas de tener una buena técnica para correr, platicamos la importancia que es fortalecer los músculos, porque digo, hay mucha gente que se enfoca al cardio y no se enfoca al fortalecimiento muscular. Y fortalecimiento muscular es muy importante. Lo que pasa es que eso es de antes. Antes era, o están los mamados que hacen puras pesas y están los que corren, los flacos. Y hoy en día está demostrado que para todas las disciplinas tienes que combinar todo. Sí, tienes que combinar el cardio, tienes que combinar la fuerza, tienes que meterle de todo. Entonces digo, a mí me tocó hace poco estar en un gimnasio y ver a un expresidente de hace muchos años. Me dio mucho gusto verlo haciendo cardio en una segunda planta, pero a la hora que él bajó las escaleras, estaba él caminando en la banda. A la hora que bajó muy despacio las escaleras, casi agarrándose. Ok. Entonces, pero él nada más asistía a hacer cardio. Ok, le falta fuerza. Me falta fuerza. No tiene fuerza. Entonces, y conforme vas envejeciendo, es lo primero que pierdes, ¿no? Vamos perdiendo fibras musculares si no trabajamos la fuerza. Entonces, es lo que les platico a la gente que viene a entrenar, la importancia del fortalecimiento, en retroceder. Les pregunto, ¿saben qué es la sarcopenia? Y la mayoría de la gente dice, ¿sarco qué? Sarcopenia es la pérdida de las fibras musculares conforme va pasando el tiempo. Si nosotros llevamos una vida sedentaria, vamos a perder más fibras musculares de lo normal. Entonces no solamente va a ser la sarcopenia, sino va a ser la dinapenia de lo que estamos hablando, que es la falta de fuerza. Entonces vamos a tener que depender de una segunda persona para hacer nuestras actividades normales. Okay. Y eso es lo que no queremos. Sí, ¿no? Claro. Aquí lo que buscamos es mejor calidad de vida, que puedas pararte al baño solo, que puedas ir al súper solo, que puedas manejar, que puedas subir, bajar escaleras. Que puedas ir, que puedas ir al baño. Sí, exactamente, que no necesites. Entonces, a veces queremos mucho a nuestras abuelitas. Y abuelita, no se pare, yo lavo. Abuelita, no se pare. Pues no, necesitamos que la abuelita se pare y se ponga a trabajar, claro, que cargue, que siga haciendo. Esto. Claro. Si la dejamos, la consentimos mucho, ella va a empezar a perder fibras. Qué interesante esto que acabas de decir. O sea, confundimos amabilidad y educación con algo que le estás haciendo daño. Sí, digo, no, ese ejemplo nunca lo había visto de esa forma de abuelita, no se pare, yo la traigo. Abuelita, hasta el vaso le pasan, casi ya le dan de comer en la boca cuando todavía perfectamente puede pararse, moverse. Sí, lo que necesitamos es que trabaje, digo, a lo mejor con pequeñas pesas de 500 gramos, ¿no? De 1 kilo o algunas ligas, que empiece a fortalecer, que empiece a trabajar, o simplemente que empiece a hacer actividades normales, que digo, como nosotros, por ese amor que le tenemos, pues a veces no permitimos. Sí, confundimos la educación, el apapacho con algo que a fin de cuentas le está perjudicando. No, hágalo, ¿no? Sí, claro. Abuelita, cargue el garrafón. Sí, pare. Párese, abuelita, le toca cambiar el tanque de gas, no se haga. Sí, no, pero sí, digo. ¿Cuánta gente ¿Llevas un número de cuánta gente has podido transformarle su vida? No llevo. Pero deben ser ya un chingo, ¿no? Sí, llevo 13 años haciendo el programa Wellness. Me gusta mucho, digo, pues es un proceso. Hay gente que después no. Es un proceso que los llevo 1 año. Y hay gente que sigue estando en Wellness. Y a veces a lo mejor ya Wellness le queda chico porque yo vuelvo a empezar con otro grupo. Sí, tú cada año vuelves a empezar y vuelves a empezar. Y empiezo como a medio año también con otros grupos. Ok. Entonces... ¿Cuándo empiezas? Antes de que nos vayamos a otro tema. O sea, si alguien nos está viendo que quiera entrarle, ¿puede entrarle ahorita que está arrancando el año? A finales de enero. A finales de enero puede ser. Porque mucha gente empieza a principios de enero, pero después hay muchos frentes fríos. Claro. Y eso interrumpe... El entrenamiento. El entrenamiento y la construcción del hábito. Claro, porque aquí se nubla tantito y luego van por el pan. Sí. Oigan, para todos los que nos están viendo,
Si esto ya salió a finales de enero, no importa, acérquense, mándenme un mensaje y yo los contacto con Juan para ver la manera en que los podamos incluir en el tema de que si quieren cambiar hábitos, porque claro, realmente cambia la vida, o sea, te transforma la vida, ves las cosas distinto, empiezas a ver las cosas a color, empiezas a darte cuenta que subir escaleras no tienes por qué agitarte al subir ninguna escalera y que puedas subir 2 plantas con un garrafón y que digas, ay cabrón, lo pude hacer, etcétera, ¿no? Y yo creo que dices, como vienes, no hay una paga económica, pero yo creo que, y a lo mejor lo has checado, que a veces tenemos actividades, por ejemplo, de limpieza de playa, y ahí dices, bueno, ¿y qué hacen limpiando la playa si a la otra semana van a estar igual la playa, ¿no? O qué haces sembrando, o qué haces teniendo ciertas actividades en pro del medio ambiente, en pro de la comunidad, pero ves a la gente que hace una limpieza de playa. Me tocó hace poco que sembramos 300 árboles, 300 uveros. Ok. Sembramos 300 uveros y alguien, sin decírmelo a mí, pero yo venía atrás de él y dijo, cuando crezca ese árbol, le voy a decir a mi hijo que yo lo sembré. A huevo, qué chingonería. Y dice, eso paga todo. Claro, qué chingonería. Pudiéramos tener un podcast de 2 horas contigo de todo lo que haces y todo lo que platicas, pero no tenemos todo ese tiempo. Entonces a mí es momento de que pasemos, más o menos ya nos platicaste a grandes rasgos cómo fue que te fue llevando una cosa a la otra. Solo nos faltó la grilla. ¿En qué momento de repente empezaste a entrar en la política? Pues me vinieron las invitaciones, vinieron varias invitaciones. Mi familia no es política. De hecho, yo tuve que pedirle permiso a mi mamá. Ok. Si hubiera vivido mi padre en el tiempo que me invitaron, mi padre me hubiera dicho que no. Te hubiera dicho nil. No te metas. Ok. Él tuvo la oportunidad de ser presidente de la Cámara de Comercio 4 veces y lo invitaron también, pero dijo no. Dice, porque lo que hemos construido van a decir que salió de la política. Que salió de ahí, claro. Y no de trabajo. Entonces por eso mi papá nunca se metió. Ok. Y entonces estaba en contra de que nosotros participáramos. Ya no estaba mi padre con vida. Y fue algo que me costó mucho trabajo pensarlo y tomar la decisión. Y yo creo que... Para la gente que no está familiarizada con el tema, tú fuiste candidato a diputado local, ¿verdad? Diputado local. Okay. Por ahí en el 2021 me parece, 2021, algo así. Y tuve que hablar con mi mamá, decirle, y me dijo mi mamá que ella no quería que participara. No te metas en eso, me dice, pero yo no esperaba que me dijera al final. Me dice, Juan, pero te voy a decir una cosa, no quiero que participes, pero si aún así vas a participar, yo sé que vas a hacer algo bueno por la ciudad. Fíjate qué maravilla. Y yo creo que fue el que me dio así como el impulso para hacerlo. Pero también, digo, tiene fue una cosa que digo que la verdad uno tiene el temor por a veces el golpeteo que existe después en la política. Gracias a Dios no hubo nada. No, a ti te fue re bien. Entonces, a ti te fue re bien comparado con cualquier otra figura que realmente figura, ¿entiendes? Se figura, hay mucho que anda ahí metido, pero no, figura, o sea, que hace ruido en redes, en la calle. A ti te fue re bien. Entonces digo, y también traté de ser, de no ser alguien como los que nada más están hablando mal del gobierno, mal del opositor, y después llegan y se convierten en lo mismo. Se convierten en lo que juraron destruir, ¿no? Entonces, traté en lo personal, pueden checar mis redes, de no golpetear, no hablar mal sino principalmente concentrarme en mi propuesta. Yo te sigo en tus redes sociales, todos los días veo que subes y que pones. Yo solamente una vez te he visto bien encabronada
pero bien encabronado y fuiste bien decente. Cada vez que tienen el pedo con la basura, con la gente que consume alcohol en el malecón, y vi un post que estabas muy, muy enojado porque era un tiradero de latas, de envases, de cristales, de unicel, de basura. Era una cosa bárbara. Y es la única vez que yo te he visto realmente molesto en redes sociales porque está perro, ¿no? Sí, trato de hacer contenido positivo. Trato de hacer como contenido. dices, sin estar criticando, sin estar chingando. Sí, en vez de criticar, vamos a tratar de darle solución. Claro. Digo, dentro de nuestras capacidades. Y posibilidades, ¿no? Posibilidades, ¿no? Dentro de nuestra capacidad, digo, oye, sembraste tú un arbolito y eso no va a cambiar las cosas. A lo mejor no, pero hice lo que me tocaba hacer. Claro. Ahora, ¿no tienes problemas con la autoridad a la hora de hacer ese tipo de cosas? O sea, Pues, por ejemplo, porque una vez un amigo quiso plantar un árbol y no te deja. No se puede. No te deja. No se puede, pero pues hay que pedir perdón. Y sobre todo con árboles, por ejemplo, ¿no? Sí, pero o con los uberos que son tan necesarios y que ya se demostró pues que en la playa funcionan muy bien, sobre todo los que tienen negocio o casa cerca de la playa. Sí, hay diferentes plantas endémicas, ¿no? Como el ubero, como la samia, como la palmera, como la riñonina, ¿no? Diferentes, como el nopal, ¿no? Como el nopal. Son plantas que sobreviven a la carencia de agua, que sobreviven al salitre, al calor, entonces se adaptan, entonces no hay mucha inversión para poder estarles regando, entonces que están de manera natural, se adaptan a lo que es. A donde las pongas. Principalmente a la zona de la playa. Okay. Entonces, lo que necesitamos es eso, ¿no? Entonces, como dices tú, sí, pues prefiero pedir perdón que pedir permiso. No se debe hacer porque, digo, sabemos que este tipo que se siembra no va a destruir el pavimento. Ajá, exacto. Entonces, por eso te animas a hacerlo, ¿no? Por eso me animo a hacerlo. No lo hago dentro de la ciudad, simplemente porque está prohibido. Entonces, acuérdense, nada más de eso, por si un día se te ocurre, hoy voy a plantar un árbol, pidan permiso mejor. Sí, pidan permiso o se acerquen a ornatos, ¿no? Exactamente. Entonces, pero bueno, regresando a lo de la política, digo, me gustó mucho el hecho de que considero que me fue muy bien. La gente, candidatos opuestos, me hablaron bien de mí, que fue que oye, Juan, nos agradó la manera como ¿Sabes qué pasó en tu candidatura? Es la primera vez en mucho tiempo que veíamos una candidatura que no se dedicaba a hablar de los errores, de los defectos o de que no traía bien planchada la camisa tu oponente. Sí, ¿no? Y te voy a decir una cosa, de alguna otra forma, las actividades que yo hago de rescate de animales, eso sí me costó mucho trabajo. Tratar de hacer algo cuando yo estaba con mi camisa política, porque se convierte en proselitismo. Ok. Entonces lo dejé de hacer. En vez de que ahora sí son campañas y llevo regalitos y llevo pollos y llevo despensas, no hice nada de eso. Porque pues es una manera vieja de hacer política, ¿no? Sí, y no lo sentía honesto okay. y real, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo. O sea, me costó mucho trabajo. Eso fue lo que me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces, ¿lo volverías a hacer? No sé porque. Bueno, ya no dijo que no. Entonces vamos de gane, ¿eh? No sé porque te voy a decirte unas cosas. ¿Qué sucedió? Que bueno, terminó la política, yo regresé a hacer lo mismo. Y ya me encontré puertas cerradas. Ok, o sea, sí te cerraron puertas. Entonces sí, gente que me decía, Juan, oye, apóyame, vamos a hacer esto. Oye, Juan, pero es que ya estás metido en la política y ya esto es política. Entonces, el volver a que la gente volviera a tener confianza, me volvió a costar trabajo. Ese sería me costó trabajo. Eso sería lo que te pondría a pensar si le entras de nuevo o no. Entonces me costó mucho trabajo el hecho de que la gente volviera a confiar en mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor hice actividad durante 20 años y cuando empecé a tener actividad política, por eso lo hiciste. Claro.
Sí, claro. Dices, Sí, tengo 20 años haciéndolo. sí, claro. Tengo 20 años haciéndolo y de repente ya, por eso lo hiciste. Sí, claro. Algo traías. Sí, sí. Entonces... Y digo, y estamos en la era donde a la gente ningún chile le embona. O sea, nada les pica. O sea, si lo haces, ¿por qué lo haces? Si no lo haces, ¿por qué lo haces? Y es más, te voy a decir una cosa. Así de llegué que los de mi equipo, los wellness, me empezaron a reclamar que por qué no los invitaba a mi campaña. Órale. Entonces empezaron a reclamarme. O sea, empezaron a decir, oye, Juan, ¿por qué no nos has dicho que te apoyamos, que te acompañemos? No sé qué traigo en la cabeza, y le dije, es que no sé cómo... Te cuesta trabajo, ¿sabes qué? ¿Cómo lo leo yo? Ahorita que nos platicas todo eso, no traes el sistema impregnado. Uh-huh. Ese es el problema, porque para mí el problema con los políticos es que pueden tener las mejores intenciones del mundo, y no lo dudo, que debe haber mucho político con muy buenas intenciones. El problema es el sistema. El sistema te va abrochando, el sistema te va acorralando y pasan este tipo de cosas. Esto que nos estás contando. Sí, y en verdad me costó mucho trabajo, Juan, ¿quieren apoyar? Bueno, vénganse, pero no nació de mí, o sea, no nació el que haya tenido... Sí, aprovechar ese capital político, como lo hubiera dicho un político, no hombre, este Juan Arjona tiene un capital político encabronado porque tiene 70 atletas que corren con él todos los sábados. ¿No? Y por ejemplo, y te pueden decir la gente que entreno, no hablo de política. Nada. No hablo de política. Oye, Juan, ¿qué? Aquí no hablamos de política. Claro. Aquí no hablamos de política. Hablamos de otras cosas. Te ha costado mucho trabajo, pero has sabido dividir perfectamente el lado empresario, el lado coach, el lado pilates, el lado runner, el lado todo, el lado ambientalista, el lado feminista, el lado animalista. O sea, has logrado darle una separación a todo lo que haces. Y bueno, también, ¿sabes? Agradezco pues también a la gente que me invita a participar, ¿no? Oye, Juan, te invito a participar, viene este evento. Igual cuando yo hago uno, trato de invitarlos y trato de, cuando yo hago un evento, trato que ellos lo tomen como suyo, principalmente. Claro. Aunque ya a lo mejor yo lo haya iniciado, no, tómenlo ustedes como suyo. ¿Por qué? Para que le metan todo el feeling, toda la energía. Digo, ahora, cuando me invitan uno a mí, yo lo tomo como mío también. Sí, claro. Ahí está padre, porque así se hacen buenas sinergias. O sea, si tú logras hacer que vayan a tu evento, pues a la hora que te inviten a ti, logras eso de que lo tomen como suyo, pues como tú dices, tú vas ahora al evento de esa persona. No, y me pongo la camisa. Exacto. O sea, me pongo la camisa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, me pongo la camisa y le entro, ¿no? Le entro, como dices, con hasta lo que den mis capacidades y mis posibilidades, ¿no? Claro. Vamos a entrar a lo bueno, ya más o menos para la gente que no conocía, que dudo, que no sabía de Juan Arjona y todo lo que hace, más o menos ahí les vaya. Al final vamos a hablar también, porque vamos a recomendar los lugares que maneja, porque aparte están chidos, pero ahorita hablamos de eso. A mí nos gustaría, y la dinámica de este podcast es que nos quieras platicar una situación que te haya tenido contra la malla y que hayas logrado salir. Esto buscando que todas las personas que nos están viendo entiendan o entendamos que la vida es así y siempre nos va a tener contra la malla. Y siempre, por más perra que esté la situación, hay manera de salir. Entonces, algo que nos quieras platicar. Fíjate que una experiencia única, que no la vuelvo a repetir. Okay. Porque económicamente costó mucho. En el 2017 fui a hacer una competencia de Spartan Race. Yo ya hacía maratones, yo ya corría maratones, pero me llamó mucho la atención una competencia que se llamaba Ultra Spartan, que era hacer más de 42 kilómetros, pero con obstáculos. ¿Qué es la playera que traes? Es la playera que traigo. Ok, fue en el 2018. Okay. Esa fue en el 2017 en Chinahuapa. Entonces me inscribí, iba a hacer 52 kilómetros con obstáculos. Fue a las 6 de la mañana en Chinahuapa, estaba 0 grados y nos teníamos que meter a la laguna, así como estábamos, ¿no? Ok, y te metes y síguele corriendo, todo mojado y con frío y agua helada. Yo hice esa competencia, lo que yo jamás me imaginé que en el 2018
me llegara la calificación por haber hecho esa competencia a ir al ultracampeonato mundial de Spartan Race en Islandia. Ok, el haber hecho esa competencia te abrió la puerta para ir al mundial. La calificación. Entonces, ¿sabes qué? Fuiste por tu tiempo. Mi tiempo, puedes competir a nivel de elite, porque hay varias categorías. Me fui al nivel de elite y vas a competir. Yo no sé mucho de inglés. Digo, no, yo me salía de las clases de inglés, entonces yo no leí cuál era la convocatoria. Ok. Entonces, hasta que se la di a mi esposa, ya me había inscrito, y me dice mi esposa... O sea, primero te inscribiste y luego leíste la convocatoria. Ok. Yo pensé que iba a ser algo parecido a lo que yo había hecho en Chinahuapa, entonces me escribí. ¿Qué puede salir mal, cabrón? Ya lo hice. Entonces me dice mi esposa, oye, esta competencia dura 24 horas. Le digo, ¿qué? Le digo, 24 horas, sí. En Chinahuapan había hecho 9 horas. Entonces, 24 horas, sí. Dice, es el que gane debe ser la mayor cantidad de kilómetros en 24 horas. Entonces, pues me empecé a preparar. Claro que allá en Islandia, la competencia fue el 8 de diciembre del 2018, que era el cumpleaños de mi mamá. Me la llevé a mi mamá. Ok. Y íbamos a estar allá de a menos 15, a menos 20 grados. Y aquí yo entrenando a 40 grados. Sí, a la sombra. Entonces, bueno, la competencia, entonces empecé, y también es lo bueno, hay que aprender inglés. En la competencia, nosotros, así como en las carreras de Fórmula 1, teníamos una zona de pits, donde nosotros hacíamos un circuito. Si no lograbas pasar varios obstáculos, te castigaban al final del circuito haciendo 30 burpees por obstáculos. O sea, cada obstáculo que no hayas hecho son 30 burpees. Burpees. Okay. Entonces te firmaban, te marcaban una tarjeta, la tenías que entregar al final de hacer el circuito, y después pasabas como a los pits, a la zona donde estaba tu maleta, tu familia, comías, volvías a salir. Ok. Entonces llegaba, me tocó a veces hacer 180 burpees. De castigo. De castigo, de jalón. O sea, 180 burpees. Sí. Y de ahí no sales hasta que no las después de las 12 horas nos daban un descuento del 50%, que ya no iban a ser 30, iban a ser 15. Ok. Pero bueno, ya era después de 12 horas. Es lo que te iba a decir. Todo eso va mermando. Entonces llegaba yo a la zona de los pits, volví a salir. Teníamos que pasar un cerro bastante grande, teníamos que escalarlo con nieve, ¿no? Nosotros traíamos tenis, no podíamos traer spikes, estaba contraindicado el spikes para volverlo más complicado. Ok, para que te resbalaras. Fue una de accidentes impresionantes, ¿no? Te caías en la bajada y no había forma de pararte si no fuera por un árbol o una roca. O sea, era con un chingadazo. Y bajabas. Ya nada más veías tú que algo te parara, ¿no? Porque no hay forma de pararte. Y así parabas con un árbol, empezas con una roca, y hay gente que ya no podía seguir por lo mismo. Por el golpe. Yo empecé no sé, ya después de las horas en Islandia, a las 10 de la mañana amanece, en ese tiempo, en diciembre, y a las 3 de la tarde ya se hizo de noche. Entonces son 5 horas de día, y iban a ser entonces 19 horas de noche, la competencia. Teníamos que tener nuestras lámparas, todo. Entonces empecé a hacer los circuitos. Hay gente que me patrocinó para ir. Yo vendía camisas, de esas camisas pues me apoyaba para los boletos, para el hotel. Porque todo. Como todo atleta, todo cuesta y todo es dinero. Sí, y como te decía, yo ya no sentía los pies. Yo corría y trataba de mover los dedos. Ok, o sea, corriendo ibas tratando de mover los dedos porque sentía los dedos entumidos. Ok. Yo no sé si me dolía la espalda por los golpes o por el frío. Ok. Pues no sé si eran cualquiera de las dos puede No sé ser. si eran los pulmones o no sé si era la espalda por los golpes los accidentes que uno pasaba. Entonces, lo mínimo que podíamos hacer en esa distancia era hacer 52 kilómetros. Y ya con 52 kilómetros te podían salir y te daban tu medallita, ¿no? Ok. Pero había otra medalla especial si tú lograbas hacer
entre 21 y 24 horas. Ok. Si te pasabas de las 24 horas, te descalificaban. Ok, tú tienes que terminar en 24 horas. Antes de 24 horas. Ok. Entonces los circuitos, pues más o menos yo me echaba los circuitos como 3 horas y media, cada circuito de corrida. Llegaba, comía, me cambiaba la ropa húmeda, me ponía una ropa seca y volvía a salir. Entonces, porque pues la ropa mojada pues te daba la hipotermia. Claro. Entonces, cuando yo había cumplido las 12 horas, yo ya pensaba en la gente que me había apoyado, que no podía defraudarles. Yo ya iba a dar mi última vuelta, porque dije, yo hasta aquí O sea, ya tu batalla empezó arriba en la cabeza, tu batalla mental empezó todo lo que Los daba. pies yo no los sentía, mi espalda me dolía muchísimo, ya estaba cansado. Entonces yo salgo a lo que yo consideraba mi cuarta vuelta y era la última. Y yo iba a terminar esa vuelta y le iba a decir a mi esposa, hasta aquí llegué, ya cumplí. Entonces ya cumplí, llego con mi medalla, regreso a Cuatza. Y salgo y de repente veo así como los de tránsitos que te están esperando. Y dice, a ver, párate, en inglés. Y me empiezan a revisar, a ver tu mochila. Y revisa mi mochila. Y me dice, ¿sabes qué? No está tu pantalón para la lluvia. Ok. Y le dije, lo tengo, así como me traté. Como pudiste darte a entender, está en los pits. Está en los pits, voy, lo busco. No, te vamos a castigar con una vuelta. La vuelta me tardaba 3 horas y media, 4 horas. Y tú ya estabas en tu última vuelta, o sea, ibas a tener que hacer una más. Entonces, aparte me pusieron a hacer burpees. Yo quería agredir verbalmente al juez. Sí, claro. Sí. Me contuve. Su madre, sí. Me fui, al total no me iba a entender. Sí, claro. Pero y no lo ibas a volver a ver. Me fui y me iba a subir al cerro pensando que tenía que hacer, como dices tú, una vuelta más. Una vuelta más. Se me vinieron muchas cosas a la mente. Una, dejar la prueba. Pero dije, yo no voy a llegar con las manos vacías a Cuatza. Otra, hacer trampa. Ok. Pasó por tu cabeza hacer trampa. Sí, pasó por mi cabeza en tratar de acortar el camino, salirme. Digo, pasaron muchas cosas en mi cabeza, ¿no? Y yo iba para subir el cerro y venía pensando, ¿qué hago? Estaba muy enojado. Y le digo, bueno, si tengo que hacer otra vuelta más, tengo que correr más rápido. Y entonces empecé a correr más rápido. Terminé la vuelta. Yo tenía unos competidores que iban adelante de mí. Uno era uno de Puerto Rico y uno canadiense que los tenía a los lados, así como en los pits, ¿no? Ok. El canadiense estaba bien pelado. Y estaba uno de Puerto Rico, tratando de descansar un rato. Entonces llegué y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me penalizaron con una vuelta. Y agarré el de Puerto Rico, estaba de chismoso, se hablaba español. Entonces agarró y me dijo él, por el momento tienes 4 meses. Yo le dije, yo creo que me la van a quitar al final. Y le dije a mi esposa, me apuro porque tengo que hacer una vuelta más. Entonces ya cuando terminé, ya llevaba yo 16 horas. Ok. Cuando terminé esa vuelta. Entonces voy por la vuelta de penalización y me lanzo. Yo creo que fue mi vuelta más rápida. Pero te voy a decir una cosa, no me acordé de mis pies. Es lo que te iba, exactamente eso iba yo a preguntar. Espérate, estás hablando de que te aventaste esa vuelta extra, pero ya no tenías espalda, no te sentías los pies, el frío en ese momento. No tenía frío, no tenía el problema de mis pies, no tenía el momento. Como el famoso segundo aire, así como que te entró un segundo aire de órale, cabrón. ¿Qué sucedió? Que mi mente se concentró en otra cosa y no en los problemas que yo traía. Ok. Entonces agarré, me aventé la otra vuelta y llegué. Nos iban a dar el segundo reconocimiento después de las 20 horas y llegué a las 19 horas con tantos minutos. Ok. Entonces mi esposa agarró y me dijo, Juan, ¿qué pasó? No, pues ya
ya tengo mis 4 vueltas. Yo ya había rebasado el de Puerto Rico, el canadiense estaba bien pelado. Y me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer? No, pues me dice mi esposa, pues yo te veo bien. Yo te da todo madre, Sí, el que ve, mira, el canadiense está bien ese sí está jodido, ese sí está bien amolado. ¿no? Y me dice, yo te veo bien, Juan. Y le dice, ¿cómo ves? Yo creo que te vas por otra vuelta. Y me voy por la otra vuelta. Wow. Entonces me voy por la otra vuelta y fui de los otros mexicanos me decían, oye Juan, te vimos entero, güey. O sea, porque habían otros mexicanos del equipo que hice más vueltas que ellos. Entonces me aventé la otra vuelta. Al final hice un tiempo de 23 horas, 22 minutos. Toda mi vuelta. Logré mi certificado, me tocó, yo siendo una persona de 43 años, 43, 44 años, compitiendo con atletas mundiales, quedé en el rank 41 mundial. Pero digo, ¿cómo es increíble la mente en el momento que te pasa algo y te saca de tu zona de confort? Sí, claro. Y te digo, porque estaba completamente derrotado, enojado. 12 horas antes. O sea, 12 horas antes. No fue ni ningún suplemento, ni nada que comí, ni nada que me pusieron, sino simplemente fue la mente a que te enfrentaran, a que tenías tú un problema. Al final nunca me quitaron la vuelta. Ah, nunca te la quitaron. O a lo mejor no le entendí al güey. Ok, y eso fue lo que te hizo terminar. Me hizo terminar algo que fue completamente increíble. Fue yo digo, de las cosas más extraordinarias que haya hecho, que difícilmente las vuelvo a repetir, pero fue algo súper genial. Digo, increíble cómo la mente puede estar sobre la materia, así como es. Yo siempre les digo acá a mis alumnos, y va de acuerdo a esto que nos estás platicando, y para todos los que nos están viendo, el que domina la mente, domina todo. Si tú dominas la mente, yo siento que la mente es cómoda, la mente es floja, la mente, si tú puedes estar viendo una película acostado 3 horas sin problemas, intenta tú estar en cuclillas 3 horas. Pues no, ¿verdad? Cansa, duelen las piernas, etcétera. Pero a fin de cuentas... Y te llegan hasta los malos pensamientos, Sí, ¿no? Sí, claro. Ese es el problema para mí más grande. Que empiezas a luchar contra ti mismo y contra tu cabecita y que tantas cosas no pasaron por tu cabeza. Como tú dices, yo quería agredir verbalmente y físicamente al juez que me estaba trabando con una vuelta más por no traer un pantalón, cabrón, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a luchar contra tu mente, contra tus pensamientos, que los pensamientos son cabrones. Los pensamientos son cabrones, la mayoría de las tragedias comienzan en un pensamiento. Sí. Comienzan en un pensamiento. Entonces, ¿qué palabras, qué historia? Porque estuviste corriendo 24 horas. 24 horas. Y no nada más corriendo, subiendo, bajando, rompiéndote la madre, lastimándote. O sea, resbalándote, pegándote, físicamente maltratándote. No, y pude hasta haber perdido algunas estrellas. Dices que los pies te quedaron negros, ¿no? O sea, tú te quitaste las calcetas y los pies... Estaban hinchados, y ya cuando llegué al avión, tenía completamente negros los pies. Y que yo me imagino que se me va a caer, cabrón. Sí nos espantamos. Sí, claro, a decir que ya se echó a perder, me lo van a cortar. Sí, o sea, llegamos a pensar, pero fue la hipotermia, la hipotermia. Con el tiempo empezaste a recuperar tu... sí. Nunca, se empezaron a desinflamar, se empezó a ponerse ya más blanquitos los pies. ¿Alguna lesión importante en esa competencia? Nada. Sí terminamos bien mayugados. O sea, sí, ¿cuántos días dormiste después de eso? Fueron los cambios de horarios, tomar un avión tan repentinamente después de la competencia. Dormimos, no habíamos, pasó un día que pasé durmiendo y al otro día tomamos el avión,
yo creo, y estar tantas horas sentado. Sí, claro, Entonces, qué digo, maravilla y qué experiencia. Pero fue algo sensacional. Yo creo que es algo de lo más perro que tienes en tu vida. O sea, es una historia de vida que, aparte, pues me imagino que pues, la conocen tus hijos, y aparte es una historia que qué manera de motivar y qué manera Es una cosa increíble. No, y también, a lo mejor, en Islandia, el 70% de la población de Islandia cree en las criaturas mágicas. Ok. Cree en los trolls, en los duendes. Entonces, normalmente a veces la gente que vive en Islandia tiene pequeñas casitas que se las pone a las criaturas mágicas, así en el patio para que lleguen a descansar. Para que llegue el duende, el troll y ahí. Hay zonas que se les considera de trolls, ¿no? Como las de Frozen, como la película de Frozen, así como haz de cuenta que íbamos corriendo como si fuera una alfombra. Órale, qué padre. Una cosa impresionante porque vas corriendo y vas como rebotando. Ok. Porque es una alfombra así, y están esas piedras así como las de películas de Frozen que empiezan a hacer. Sí. Bueno, y que tienen así como su copetito de pasto. Así están. Qué maravilla. O sea, esos paisajes, esa vista es algo que nunca vas a olvidar. A mí me tocó llegar a Islandia y ver piedras acumuladas, porque tienen un malecón. Islandia es muy gris. Okay. Dicen que se parece mucho a la película Vikingos. Okay. O sea, la serie de Vikingos. Sí. Bueno, Islandia es muy gris. Se das de cuenta, es una ciudad gris. Nublado. Entonces, pero ves en su malecón que hay pequeñas piedras. Y dije, bueno, ¿qué es? No, pues es que la gente pone piedras y pide deseos. Ok. Entonces, en mi última vuelta, llegué a la zona de trolls, de la zona que ellos consideran de trolls, y me encontré unas piedras y me paré y las empecé a juntar, hice mi pollito y pediste tu deseo. Y le pedí a los trolls que me echaran la mano para acabar. ¡Wow! Écheme la mano, ¿no? O sea, cabrón, vengo desde al país que llegues a hacer las cosas que ves. Sí, ¿no? claro. Esa fue una anécdota que también dije, bueno, pues hay que pedir apoyo también. Sí, claro. Oye, qué maravilla, Juan, qué historia. Sí, me paré, hice mi montañita de piedras, dije... ¿Y te lo cumplieron? Écheme la mano. Te lo cumplieron los trolls, te lo cumplieron porque terminaste tu carrera con un super tiempo. Sí. Y pues qué aventura. Y bien. Muy padre. Fue algo muy padre para contarle a los nietos. Si Dios quiere. Juan, yo estoy bien agradecido por esta historia de vida, de transformación, de cambio de hábitos, de amor a tu ciudad, de amor a tu comunidad, porque haces muchísimas cosas por la ciudad y yo bien agradecido de que hayas venido a platicarnos cómo has estado contra la valla tantas veces y todas las veces que has estado saliendo. No, y fíjate, para todos los que nos ven, hombre. Y fíjate alguien a quien yo le ocultaba mis cosas por ejemplo, cuando iba a rescatar animales, era mi papá. Ok. Entonces mi papá decía que eso era una pérdida de tiempo. Ok. Que tenía que estar en el negocio. Digo, no estaba mal lo que decía, pero a veces me decía, ¿dónde andas? Aquí ando en el mercado. Que andaba yo. Estabas tú rescatando algo, ayudando a alguien. Entonces digo, a veces hay gente cercana que te puede decir que no hagas las cosas. Y hay gente como ahorita que me dices... Y ojo, era su papá, no quiere decir que no lo quisiera, pero cada quien de repente ve las cosas o la vida de diferente forma como la podemos ver nosotros, ¿no? O como queremos verla nosotros. Y de alguna otra forma todo lo que uno viene haciendo, pues ha cosechado cosas. Conocí a mi esposa por eso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está lo que cosechas, ¿no? Tú mencionaste algo, que yo quiero mucho a mi ciudad, pero si yo viviera en otra ciudad, haría lo mismo. Claro. No por ser mi ciudad, sino que... Pero aquí vives. Aquí vivo. Exacto. Entonces quieres mucho donde vives. Como tú dices, si fuera, no sé, Cancún, Nanchital, Agua Dulce, harías exactamente lo mismo. Y si el día de mañana me pone a estar en otra ciudad, por azares del destino, pues yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo porque es lo que me gusta hacer. Claro. Entonces no es por una ciudad, no es por algún objetivo, sino porque... A ti te gusta ser así. A mí me gusta, ¿no? Entonces me ha tocado tener pláticas con jóvenes que se están graduando y es tratar de decirles, ustedes luchen por ser ingenieros, por ser pilotos, por ser contadores, por esto.
pero traten de ser ustedes agentes de cambio, ¿no? Agentes que impacten a su entorno, a su naturaleza, a su comunidad. No se queden solamente con ser licenciados o que sean buenos profesionistas. Entonces, tratar de sembrar esa semillita, ya sea con los que yo entreno o a las nuevas generaciones. Es eso, ¿no? Es eso, principalmente. Qué maravilla, y con esa lección nos quedamos el día de hoy. Hay que hacer siempre un poquito más, siempre un poquito más, siempre un poquito más. Mi querido Juan, bien agradecido que hayas venido aquí a tu casa y qué gran episodio, de verdad. Muchísimas gracias, Juan. No, gracias a ti. Gracias, y sigue motivando hacia la flota, sigue motivando hacia a los que corren, a los que limpian, a los que rescatan, a los que cuidan, a los que quieren y hacen las cosas porque quieren, porque les gusta. Muchas gracias, Juan. No, gracias Juan a ti, Arjona, esto se llama Contra la Malla y nos vemos en la próxima. Gracias, Juan. Ahí se ven. Gracias. Ahora sí corro porque